como todas las semanas, nos encontramos con Santi Marino para hacer una nueva entrega de Fuerte al Medio. Hoy no vamos a hablar de cosas sucedidas el fin de semana, a nadie le interesa el fútbol de este país. Vamos a hablar del informe de la inversión publicitaria en medios de Argentina del primer semestre de 2026. Hola Santi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Vos nos escuchás bien? Fuerte y claro. Espectacular. Obviamos el tema futbolístico, pasamos directamente a lo que nos importa. Sí, podemos tener una expresión de solidaridad y mucho cariño con el pueblo hermano colombiano, que ha sufrido un terremoto muy, muy grave, y los hinchas de River estábamos un poco más atentos que el resto de eso, porque no se sabe qué va a pasar con el partido que tiene que jugar River en la semana. ¿Ustedes jugaban allá o acá? Allá. Sí. Así que aprovechamos eso, es todo lo que diremos de fútbol hoy. Perfecto. Muy bien. Hermanos paisas que nos quieren y nos escuchan mucho también. Bueno, hablemos efectivamente de publicidad, más allá de obviar los temas que nos ponen mal. Anualmente hacemos, en realidad 2 veces por año hacemos esta columna, porque la Cámara Argentina de Medios elabora el reporte de inversión publicitaria de medios de la Argentina y lo divide en semestres, y tenemos los números del primer semestre. Y si bien dar números por radio es un problema, lo decimos siempre, aproximarse cada tanto a números puede complicar alguna cuestión, porque una lectura errónea podría hacer pensar que hay crecimiento o decrecimiento en algún sector en particular. Y aquí no solo juega la cuestión de cuánta plata recaudaron los medios y qué está pasando con ellos, sino también involucrar la variable de la economía argentina, que también puede hacer confundir en esas lecturas. Entonces, con estas cuestiones planteadas de antemano como cuidado para el criterio de la divulgación, y además celebrando que sea un sector como el de la publicidad que distribuye datos, ¿no? Recordemos que las industrias culturales, que son foco de nuestros informes siempre, son industrias muy opacas, realmente muy opacas, y es muy difícil conseguir números. Bueno, podemos celebrar entonces eso e invitar a una lectura compleja. Uno podría plantear un dato disparador, ¿no? Que es que el primer semestre de 2026 muestra números que permiten sostener que la publicidad en Argentina movió más de 1.000 millones de pesos, 1.012 millones de pesos. Esto es un 41% más que el año pasado. Pero ahora podría haber una trampa ahí, ¿no? Parece mucho, porque la trampa es que lo que sucedió es que, acompañando la caída de la economía real y con una inflación acumulada por encima del 33%, y un consumo masivo retraído, recordemos que parte de los anunciantes son productos de consumo masivo para los medios masivos, ese crecimiento en realidad es puro ajuste de tarifas de los medios y especulación previa al Mundial. Los números, acá hay un asterisco muy grande para plantear, y es que en el año 2026 tenemos un gran acontecimiento para los medios masivos y para el sector de la publicidad en particular, que es el de el Mundial de Fútbol, que comenzó en el mes de julio. En realidad ocupó algunos días del mes de junio y de julio, y entonces están contaminados, ¿no?, esos números, para ver qué pasó. Lo cierto es que en volumen físico de pauta, que es el modo en que se puede analizar a los medios tradicionales, cantidad de centímetros para la prensa gráfica o de segundos para los medios, estamos en una caída de un 1%, y un 6% en cantidad de aviso. Esto es, lo que hubo finalmente fueron menos anuncios, pero más caros. Si no hay un crecimiento de la actividad. Es importante este dato y este informe, porque es bastante representativo de lo que sucede en la industria publicitaria y de medios en Argentina, porque la Cámara Argentina de Agencias de Medios es una cámara que nuclea aproximadamente al 56% de la inversión publicitaria de todo el país, lo cual implica, insisto, una muestra representativa, y está integrada por 23 agencias de medios de distintos tamaños y distintos orígenes de capital,
algunos que hemos usado muchas veces, como Havas, por ejemplo, que es una agencia que solemos utilizar, y hay muchos nombres que no son importantes de conocer, pero que nos permiten plantear que es un dato bastante fehaciente. Cuando analizamos de modo desagregado este estudio, lo que encontramos es que la inversión publicitaria en medios en Argentina tuvo ese número que puede ser muy llamativo, ¿no? 1.012.533 millones de pesos durante el primer semestre de 2026. Eso, insisto, implica una variación interanual del 41% respecto del año pasado, en realidad del mismo semestre del año pasado, que había apenas superado los 700 millones de pesos, 719 millones de pesos para el 25. Pero este contexto se da en una situación macroeconómica de retracción del consumo. No les voy a venir a contar yo lo que está pasando en esto, porque no es un área específicamente nuestra, pero también vinculada a el otro dato muy preocupante para el consumo masivo, que es la inflación, que, insisto, superó el 33% según el índice de precio del consumidor del INDEC en ese periodo. Ahora, cuando analizamos la actividad publicitaria en términos físicos, insisto, esto es para medios tradicionales, segundos de pauta en televisión y radio, páginas en medios gráficos, o cantidad de avisos o inserciones publicitarias, no hay un dato que nos permita pensar que el crecimiento de la facturación venga acompañado con un crecimiento en la inversión publicitaria. Es decir, no hay más publicidad, claro. De hecho, hubo menos anuncios publicitarios. El promedio ponderado de los distintos sistemas muestra que cayó en 1% el volumen físico y un 6% en la cantidad de avisos. Claro que hay otras actividades económicas que cayeron más, comparado un semestre contra el otro, pero es un dato bastante relevante. La variación interanual del 41% explica, insisto, la idea de el crecimiento de las tarifas, el incremento del valor de las tarifas, y el efecto que empezaba a percibirse hacia el cierre del trimestre por el Mundial de Fútbol. Nosotros ya hicimos un informe respecto al Mundial de Fútbol que tiene que ver con la presencia masiva de los anuncios de casas de apuestas, por ejemplo. Pero más allá de esto y de explicar el vínculo entre los anuncios publicitarios, la situación económica del país, la caída del consumo y la alta inflación, que a pesar de que cayó mucho durante la gestión de Milei, es un número todavía importante, superar el 30% anual, lo interesante para nosotros es desagregar esta inversión publicitaria en tipos de medios. Y ahí sí hay novedades que son significativas, porque en este escenario esa torta de más o menos 1.000 millones de pesos superó ocupó a la publicidad digital en el primer lugar del ranking, y esto era esperable, pero resulta muy significativo en términos de números. La publicidad digital se quedó con más del 50% del total, seguido por la televisión, que apenas supera el 30%, no llega ni al 31% del total de la torta. Vía pública tiene el 11,5%, hay todavía una sobrevida de la publicidad vía pública. Alguna vez, por ejemplo, podemos analizar qué hacen las plataformas OTTs audiovisuales con la vía pública, donde ponen mucho dinero, sí, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo. La radio se queda con el 5,5% de lo que se invierte en publicidad. El cine y la gráfica están en una crisis muy significativa, no llegan al 1%. El 0,7% para cada uno. Esto es más notable para la gráfica por la incidencia de la publicidad en su modelo de negocio y porque el cine está en un contexto también de crisis, pero no tiene a la venta espacios publicitarios, que son esos anuncios que se emiten antes del inicio de una película, entre su fuente principal de ingresos. Y ahora, dentro de los medios digitales, a mí me interesaba hoy marcarles una distinción interesante respecto de quiénes y cómo se distribuye, porque insisto en la idea, ¿no? Para hacer números redondos, estamos hablando de una torta semestral de más de 1.000 millones de pesos que se va más de la mitad a la publicidad digital. Dentro de los medios digitales, el total de inversión estimada fue 514.212 millones de pesos en el primer trimestre, y la distribución en términos de porcentaje fue la siguiente: social media se queda con el 35%, display con el 31%, publicidad programática el 20% y search o búsqueda el 14%. Ahora,
vayamos a distinguir y explicar, para que nos escuchan, de qué hablamos cuando hablamos de cada uno de estos tipos de partes de la publicidad digital que controla la mitad de la torta publicitaria. Recapitulando, la idea que hemos planteado estamos en números de estancados hacia caídos respecto al año pasado y un crecimiento muy significativo del dominio de la publicidad digital que se queda con más de la mitad de la torta. Bueno, los social media, que se quedan con el 35% de la pauta digital, que insisto es la mitad de la torta, son todos los anuncios publicitarios que se compran y se muestran dentro de las plataformas de redes sociales. Esto es Meta, con Facebook e Instagram, TikTok, lo que nosotros llamamos Twitter, que ahora se llama X, LinkedIn, YouTube Shorts. Los formatos típicos de los anuncios en social media son los posts patrocinados, las historias, los reels publicitarios o los anuncios que te aparecen en el feed. De la mitad de todo lo que se invierte en publicidad, convertida en un 100, o sea, de 500.000 millones de pesos, el 35% fueron a este tipo de anuncios. En segundo lugar quedó el display, que les recuerdo, se quedaba con el 31%. ¿Qué es el display? Es la publicidad gráfica y visual tradicional de Internet. Son los espacios publicitarios estáticos o animados, banners, robapáginas, esto que te hacen irte a otro lado, megabanners, pop-ups. Algunos tenemos algunos filtros para que no nos aparezcan los pop-ups. Es esa ventanita que se te abre cuando entras a una página, que aparecen dentro de una página web o sitios de noticias. Los formatos típicos son el clásico banner rectangular en la portada de un diario digital o en la lateral, y esto representa la evolución directa de la publicidad gráfica de los diarios de papel hacia el entorno digital, es decir, hacia donde primero se trasladó la publicidad que antes se ponía en diarios y revistas, y que ahora son una inversión publicitaria que ya no se pone en medios de comunicación, ya no lo reciben los medios, sino que también se la quedan, también hemos hablado en Fuerte al Medio de esto, los intermediarios de Internet, básicamente Google y Facebook, por ejemplo, ¿no? Bueno, hoy los diarios están perdiendo terreno frente a estos formatos algorítmicos y sacaremos algunas conclusiones al respecto. El tercero de los 4 tipos de publicidad oficial que se queda con la mitad de la torta publicitaria es la publicidad programática, se queda con el 20% de este segmento. Este no es un formato en sí, sino que es una forma automatizada de comprar y vender espacios publicitarios en milisegundos mediante subastas en tiempo real. Hemos hablado de esto, ¿se acuerdan? El real time bidding, sí, que es por lo que Google está atravesando un juicio en Estados Unidos a partir de su posición dominante. En lugar de que un humano llame a un diario para comprar un espacio publicitario que antes iba en papel y ahora va en un banner, hay un algoritmo que subasta el espacio publicitario mientras la página web se está cargando en la pantalla del usuario. Puede ser un display o un video, pero en realidad esto está atravesado a partir de plataformas tecnológicas intermediarias, ¿no? Es muy técnico esto, tiene que ver con el modo en que funciona Internet automatizado para la comercialización, y lo que sucede, y esto es muy significativo, es que el crecimiento de este tipo de publicidad acaparando el 20% del 50% del total, estamos diciendo un 10% de toda la torta publicitaria va a este tipo de publicidad, es el paradigma de la financiarización y la algoritmización del espacio público digital. La compra ya no se hace por línea editorial o por el prestigio del medio. O sea, antes una empresa, ¿se acuerdan la vieja idea de Neustadt de estas empresas a las que les interesa el país auspician este contenido? Esa es una forma de sostener una línea editorial. O bien el prestigio del medio o sus niveles de audiencias. Ya no sucede eso. En este tipo de formato publicitario que se queda con 1 cada 10 pesos, con 1.000 cada 10.000 pesos que se invierten en publicidad, sucede por la huella digital del usuario. El anuncio persigue a la persona, no importa en qué sitio web esté. El pautado está pensado en los gustos, usos e intereses que tiene cada uno como usuario y en las huellas digitales que va dejando. Bueno, esto genera 2 grandes problemas que nosotros hemos hablado en relación a cómo atraviesa el periodismo la crisis del financiamiento.
En primer lugar, la opacidad en la intermediación. Nadie sabe cómo funciona esto y hay una cadena de intermediarios tecnológicos que suelen ser los mismos gigantes como Google, que se quedan con un porcentaje relevante del presupuesto destinado a este tipo de publicidad. Con cada peso que se invierte acá, la mitad se la queda a Google, porque te da ese servicio de tener el registro de todos tus recorridos para que tu anuncio le llegue al usuario que vos querés. Recordemos que en ocasiones nosotros queremos entrar a algunos sitios que nos demandan usuario y contraseña o entrar con nuestro usuario de Google. Eso de Gmail, por ejemplo. Eso lo solemos hacer porque es lo más cómodo. Cuando lo hacemos, le volvemos a decir a Google que somos nosotros, con estos gustos e intereses, los que estamos buscando ese tipo de información, y entonces le damos recursos para que minen esos datos y nos ofrezcan esos anuncios de acuerdo a nuestros intereses. Ese es uno de los problemas. El otro problema es la desvalorización del periodismo, porque no importa el contenido periodístico como elemento que acelera la inversión publicitaria en determinado medio. Dime, May. No, pensaba en que los espacios, por ejemplo, Clarín Digital, los espacios los subasta y lo que yo veo no es lo mismo de lo que ves vos, por ejemplo, en términos de publicidad. Exactamente, lo que vos ves va a tener que ver con tu huella digital y lo que yo veo va a tener que ver con mi huella digital. Y Clarín en ese caso gana mucho menos por tener la intermediación de Google vendiendo ese espacio. Claro, lo que pasa que también es cierto que es lo que gana, o sea, gana menos quiere decir que cede la mitad, ¿no? La mitad de lo que ingresaría se la queda a Google, pero también está captando un tipo de publicidad que no captaría por sí misma, porque en ocasiones son anuncios muy pequeños, muy segmentados, que no llaman por teléfono a comercial de Clarín para pautar allí. Vamos a hacer un asterisco sobre esto respecto a la concentración hacia el final. El último de los tipos de publicidad digital es el que se conoce como search o buscadores. En este caso, vamos a volver a subir a ver los números para recordar con cuánto se queda. Del total de lo que se queda la publicidad digital, el 14% va a este cuarto tipo de publicidad digital. Y en este caso la publicidad está basada en la intención de búsqueda del usuario. Son los resultados patrocinados que aparecen en los primeros lugares de los motores de búsqueda, predominantemente Google, ¿no? Es lo que te aparece en la primera página cuando pones una búsqueda. Recordemos que este mecanismo está perdiendo algo de incidencia a manos de la inteligencia artificial, pero cuando alguien tipea palabras claves concretas, como por ejemplo busco un auto usado o quiero un seguro de salud, lo primero que te aparece como resultados en los buscadores, que era la forma tradicional, era contenido patrocinado, estaba pautado y se lleva el 14% de la mitad de la torta publicitaria. Aquí estamos frente a un monopolio o un duopolio en la captura de demanda de tiempo real, además. Entonces, vamos a pensar en algunas conclusiones que podemos sacar. Estamos en un mercado de medios que tiene muchas dificultades para responder a la vieja pregunta ¿quién paga la cuenta? Históricamente los medios tradicionales respondían de un modo doble a la pregunta ¿quién paga la cuenta? La pagaba el usuario consumidor, en el caso de tener que pagar para acceder al contenido, comprarse el diario o pagar al servicio de TV por cable, por ejemplo, y la publicidad, que es la presencia expandida en casi todos los tipos de medios de comunicación. Siempre, a pesar de ser, por ejemplo, el contenido de pago, un contenido que anunciaba poca publicidad, la publicidad siempre fue un aporte para responder a la pregunta ¿quién paga la cuenta? En el entorno convergente o en el entorno plataformizado, nosotros estamos viendo un traslado hacia las plataformas digitales y las audiencias empezaron a dejar de responder que pagan la cuenta comprando paquetes de acceso a contenidos porque ya pagan por internet, pero en ese desplazamiento los anuncios publicitarios van acompañando a la audiencia a sus comportamientos digitales, pero no van a las cajas de los que producen los contenidos, en este caso, de los que producen el periodismo, si estuviéramos fijando o estableciendo una relación entre anunciantes, periodismo y debate público, por ejemplo. Casi la mitad de todo el presupuesto publicitario argentino va para la publicidad digital y casi la mitad de todo lo que va a la publicidad digital
va a 2 categorías en donde hay predominantemente plataformas transnacionales. Meta, TikTok, ByteDance para social media y Google para search. Entonces estamos frente a un problema, más allá de que podamos decir que todavía hay un porcentaje de el anuncio publicitario que va a los medios tradicionales. De esa torta de 1.000 millones de mangos para el primer semestre, el 30,9% quedó para la TV abierta. La vía pública, como decíamos, superó apenitas el 11%, pero se mantiene. La radio se queda con el 5,5% y la gráfica y el cine apenas el 0,7% cada uno. ¿Qué pasaba en años anteriores? Bueno, si comparamos el año 25 con el año 26, siempre para el primer semestre, vemos que la publicidad digital ya dominaba el porcentaje, pero lo hacía con el 46%, ahora está con el 53%, perdón, con el 51%. La televisión tenía el 33%, hoy tiene el 30%. Casi que todo lo que gana lo digital, todo lo que pierde la TV se lo gana el anuncio, los mercados digitales y al revés, ¿no? Todo lo que pierde la tele se lo lleva a lo digital. La vía pública estaba en el 12%, hoy está en el 11%, la radio estaba en el 6%, hoy está en el 5,5%, y el cine y la gráfica estaban en números muy parecidos. Es decir que, y esto tiene que ver con el asterisco que quería plantear, la publicidad en Argentina, que es un mercado pequeño, es un sector inelástico. O sea, no crece o decrece muy significativamente más allá de las coyunturas, o dadas las coyunturas económicas. Estamos en un contexto de más o menos 2.000 millones de mangos todos los años. 1.000 para el primer semestre, 1.000 para el segundo, con algunas variables. Podríamos pensar que esto cambiará un poquito con el Mundial ocupando una parte importante del segundo semestre, o que la caída en anuncios fue del 6% para un año muy malo de consumo masivo. En los últimos años, a caballo de la digitalización, lo que ha crecido un poquito en cantidad de anunciantes. Es decir, por abajo está creciendo la cantidad de anunciantes porque hay un conjunto de anunciantes que no podían convertirse en anunciantes para los medios tradicionales, porque un comercio del barrio de Almagro o un, ¿cómo le dice el macrismo a las personas que hacen? Emprendedor. Eso, emprendedor. No puede, con un presupuesto acotado, supongamos 100.000 pesos, conseguir un espacio significativo en un medio tradicional. Pero con eso se puede comprar el interés particular de todas las personas que quieran hacer yoga en Almagro, digamos, claro, por pensar, o que se quieren comprar un mate. El asunto es que ese crecimiento, que es marginal y por abajo, se lo llevan todos los grandes conglomerados extranjeros, que además ponen muy poco en materia de producción de contenidos. A mí me parece que ese es el dato más significativo, porque lo que observamos es una tendencia. La digitalización viene sostenidamente quedándose con un porcentaje cada vez más grande de el porcentaje de la torta publicitaria, que no hay un crecimiento en la inversión muy significativo, y encima ese crecimiento se lo quedan las grandes plataformas extranjeras. Esto para mí es el problema, porque el modelo de negocio digital, lo hemos dicho por múltiples razones, asfixia la producción local de contenidos informativos. Y si cuando observamos la torta comercial vemos que son 4 plataformas globales que no ponen plata en la producción de contenidos, los que se quedan con más de la mitad de la torta publicitaria, que la radio, que es el medio en el que claramente hay producción local en todo el territorio nacional. Local me refiero a capitales nacionales y a la localidad respecto de su presencia expandida territorialmente, pero solo se queda con el 5%. Estamos en un contexto realmente muy complejo para pensar cómo se configura uno de los eslabones centrales del financiamiento para la producción informativa o de contenidos en nuestras industrias culturales. Sí, incluso pensar que acá no está incluida la pauta, ¿no? De ningún tipo, digo, más allá de, o sea, es todo publicidad privada. Claro, cuando hablas de pauta estás hablando de publicidad oficial, ¿no? De lo que conocemos como publicidad oficial, exacto, que, como hemos dicho varias veces, fue reducida a su mínima expresión en materia de lo que gasta el Poder Ejecutivo, pero hay
expandida inversión publicitaria de parte de algunas empresas o organismos descentralizados, fundamentalmente YPF, ¿no? El problema ahí es que, y volvemos a lo que decíamos al principio, la opacidad de las industrias culturales y de algunas empresas nos pone a leer balances de las empresas, porque tenemos la suerte de que YPF, que es la principal anunciante con dinero público, opera en la bolsa. Lo que pasa es que cuando vas a leer el balance se lee gastos en publicidad y no desagregado en ¿dónde? Gastos en publicidad YPF va desde el contrato de Messi hasta todo lo que pautó durante el Mundial en las transmisiones o lo que aparece en cualquier radio de cualquier lugar del país. Históricamente la torta publicitaria oficial con años de crecimiento de inversiones era el 10% de la torta total, con lo cual podríamos sumarle a estos números un 10% más. Estoy ponderando números históricos, no estoy diciendo que lo sean hoy, y tendríamos que ver cómo es ese desagregado. Posiblemente hay mucho destinado al sector digital. Claro. Yo porque la pregunta siempre es la misma, ¿de qué viven los medios? Si la publicidad se está achicando, la pauta oficial, no, la propaganda también se achica, o no, quizás lleguemos a la conclusión de que al contrario, la pauta está creciendo, pero no lo sabemos. Bueno, la vieja pregunta, ¿para qué tienen medios? Los que tienen medios cada vez se responde más como al principio, como decía Martín Becerra, como en la etapa facciosa de los medios, para llevar adelante acciones políticas o bien para administrar relaciones de otra índole. En ese caso, el Grupo Clarín es el más claro, ¿no? Que hoy es una empresa proveedora de servicios. El core de su negocio está en la provisión de servicios de Internet y de telefonía móvil, más Internet por banda ancha móvil, y tiene los medios para presionar, negociar y buscar de incidir en el debate público. Pero claramente hoy no tienen los medios para hacer grandes ganancias, sino para lubricar otro tipo de negociaciones. Y el comportamiento de la publicidad hacia lo digital lo demuestra otra vez en este informe que analizamos hoy. Gracias, Santi. Muchas gracias por este glose de números, que es difícil por radio, pero creo que se entendió muy bien. Vamos a acompañar también el link de la CAM para que se puedan ver también todos esos gráficos y esas comparaciones de distintos años. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos la semana que viene. Hablamos recién con Santi Marino en un nuevo Fuerte al Medio, en este caso analizando datos de la Cámara Argentina, agencias de medios, en este caso específico sobre la pauta publicitaria privada, en este caso, no, dije muchas veces en este caso. Privada En el primer semestre, en este caso del 2026.